Lo más esencial es sobre los genes homeóticos, genes Hox. Se habla mucho sobre ellos, que determinan los que dicen norte-sur, por ejemplo, o los que dicen el ancho de tu nariz, los que dicen muchas cosas, ¿no? Son genes pues muy curiosos en muchos motivos. A ver, por ejemplo, sorprendente, pero no sabes cuán sorprendente la manera en que se conservan las secuencias de esos genes a lo largo de toda la filogenia. Y toda es desde la esponja más babosa hasta el humano más engolado. Todos tienen genes que se parecen muchísimo, que no son genes cualquiera, no es una hemoglobina que capta sangre, que bueno, pues si captas sangre es lógico que te haga falta. Es el gen que está diciendo cómo vas a ser. Y tanto una mosca como un humano, como todos, tienen los genes exactamente idénticos. O sea, por eso, por ejemplo, sería como el tipo de simetría que tienes, por ejemplo, la simetría, no hay muy poquitos tipos de simetría. Exacto, está radial, bilateral y sin simetría. Entonces para bilateral pues tienes tu gencito y no hay más. Y para estructura anatómica hay cabeza, tórax, abdomen y ya está. Y es lo que tenemos todos. Bueno, los gusanos no, pero tienen metámeros que al final se codifican con el mismo gen. O sea, el plan es un poco el mismo. Cuando hay simetría bilateral, entonces los genes que determinan cabeza de mosca determinan cabeza de humano en humano. Coges el gen de mosca, se lo metes a humano y ese gen que da cabeza de mosca va a dar cabeza de humano en humano. Apenas hubo animales, hubo estos genes y ya se han quedado para siempre. Apareció en tándem. Bueno, lo que sí que se ha hecho, por ejemplo, de moscas a humanos no es que sea idéntico, es que se ha cuadruplicado. O sea, los mismos genes, cuando son 10, se han cogido los 10 y se han hecho 4 copias una detrás de otra. Y se ponen en tándem, pero por lo demás es idéntico. Son los mismos genes, la misma secuencia y todo. Eso da, bueno, distintas funciones, pero en esencia es lo mismo. Esto es una paradoja, porque hay muy poquitas, y de hecho son muy poquitas unidades reguladoras de este tipo de genes, y en cambio la diversidad de formas animales es pasmosa. Entonces es una paradoja muy importante. Esto nos da un giro copernicano en la comprensión de la evolución. Es decir, no hay un cambio gradualista claro en las formas, sino que más bien se dan cambios muy continuos. Si tú tocas un gen de ancho de nariz, es probable que ni salga nariz, que a lo mejor te salga aquí arriba, porque es un fenómeno muy no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, con tocar aquí cositas muy pequeñas, si tocas en el punto justo de la red, haces cambios completamente discontinuos. Entonces, el gradualismo, que es el evolucionismo puro y duro, van cambiando poco a poco los caracteres según me voy adaptando al medio que va cambiando, entonces la población se selecciona y se dirige hacia allá, está muy bien, pero en fin, con eso no podríamos entender que hubiese especies nuevas. Yo no entiendo cómo gradualmente se pasa de una langosta a un ser humano, es que no lo veo. Por mucha relación filogenética que haya, hay discontinuidades por todos lados. De hecho, cambia el patrón arquitectónico, cambia las formas, cambian muchas cosas que están a este nivel. Y a este nivel no más bien a este, ¿vale? A la regulación de los genes, a cuándo se expresan, a cuánto, a dónde y a por qué. Solo cambia eso. El gen es el mismo, son pocos y bueno. Hecho a mano es imposible, y entonces el método que se usa para este tipo de problemas, en el cual tienes una cantidad absurda de parámetros, pero claro, tú defines una red con conexiones entre sí, y luego estas conexiones son un grado de efecto de uno sobre otro, pero tú no sabes qué grado de efecto va a llevar al resultado final que tú quieres. Es un poco aprendizaje no supervisado, de lo que se hablaba antes. Entonces aquí lo que se trata es de coger todo un chorro de parámetros y meterlo en algoritmos evolutivos, que es en su esencia un método de optimización de parámetros que se inspira en la evolución darwiniana. Se codifican los parámetros en un genoma y luego se someten se hacen 500 réplicas, por caso, se simula esa réplica, se desarrolla la red, se la ve cómo funciona y se le da un valor de adaptatividad y se cogen las más aptas, las que mejor se adaptan, se recombinan, se mutan y se vuelve a formar otra población y así sucesivamente. A través de muchas generaciones al final lo que obtienes es una adaptación, una optimización de los parámetros. O sea, consigues el proceso que querías. Y bueno, es muy eficiente con funciones de muchos parámetros y con patrones paisajes de actividad muy complejos. Se tiene que adaptar a un si cambias un poquito esto, cambia radicalmente el campo en el que estás trabajando. Métodos tradicionales son muy malos para resolver este tipo de problemas. Problemas de los que cambian un poquito, cambia todo. En cambio esto lo resuelven bien estos algoritmos porque hacen una exploración más bien difusa. Y como metes la aleatoriedad, en primer lugar, campos de activación dinámicos de Chona. Así un resumidito, este es un modelo más bien puramente cognitivo, pero bueno, ahora el bono de Scholar se quiere pasar a la neurocomputación y hacer esto mismo, pero con redes neuronales. De lo que se trata es de representar el estado cognitivo del sistema por medio de sistemas dinámicos. Entonces un sistema dinámico, vamos a hacer un sencillito, suponte esto es un potencial y tenemos aquí un pocete, y aquí otro, y aquí otro.
Entonces, esto es el estado del sistema cognitivo y suponiendo que el sistema está actualmente en este estado, puede evolucionar hacia unos lados u otros según una cierta energía de activación, entre comillas, ¿no? O sea, para que yo cambie de comportamiento me tiene que pasar algo, no es algo tan espontáneo. Aunque hay veces que si el salto de potencial es muy chiquitín, pues entonces es fácil que yo oscile entre comportamientos, por poner caso. Este es el marco de trabajo con el que trabaja Chandler. Entonces, lo esencial de estos modelos es que este campo que define el comportamiento, entre comillas, o los comportamientos que pueden llevarse a cabo y la relación entre ellos, cómo evolucionan, está muy afectado por la entrada sensorial. Entonces, según qué entradas sensoriales, esto se puede hacer más pequeño o más grande, etcétera, etcétera. Bueno, tiene experimentos también muy variados al respecto. Y bueno, esta sería una de las aplicaciones. Él lo ha usado esto mismo para, sin neuronas, solo modelos dinámicos de ecuaciones, para robots que categorizan. Tú le pones una mesa reconocen visualmente y categorizan con distintos objetos y lo puede ordenar por distintas features, ¿no? Autómata de estado líquido se basa en contraposición al autómata de estados finitos, en que nuestro autómata tiene como analogía la superficie de un líquido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer sobre este líquido, los inputs no se meten sin más en la red, sino que se meten como perturbaciones en el agua, ¿vale? Entonces, tú generas ahí unas perturbaciones. Esto en esencia, este líquido es una red neuronal que, bueno, las propiedades de la red las determinas tú, obviamente, con mucha conectividad, etcétera, con el realismo que tú quieras, pero la cuestión esencial está en que lo que me interesa de este sistema no es las salidas de las neuronas, sino el potencial de cada neurona en cada momento, ¿vale? El potencial de membrana. Entonces tengo un vector de potenciales, o una matriz, que me define el estado de potencial, que es una variable analógica, no es discreta como el potencial de acción, es una respuesta sumada. Esto es más bien una variable analógica. Entonces, estas neuronas reciben entradas y como un líquido la perturbación se propaga. Entonces, si yo cogiese la señal en un punto en este líquido y la pintase en el tiempo y hiciese una transformada de Fourier, pues sabría qué se nos está viendo aquí, ¿no? Cuál es la historia de este sistema, cuáles son las perturbaciones y cómo está pasando, ¿no? Entonces aquí la información es como que no linealmente es un espacio. La característica principal es que es altísimamente dimensional. O sea, con este autómata lo que conseguimos es perturbar el líquido continuamente y obtener de esa perturbación continua una respuesta también continua. Entonces esta función, si este líquido cumple esta salida, unas determinadas propiedades, esta salida, bueno, la lee un perceptrón, curiosamente, una red clásica, lee todos los potenciales de todas las neuronas y aquí decide la salida. Entonces lo que se cumple es que podemos mapear cualquier tipo de entrada, cualquier tipo de salida, pero online, dinámica, cosa con la que no contaban estos dos modelos. Entonces este es muy interesante por esto. Otro aspecto muy interesante es esto de los modelos generativos de función nerviosa de Friedstaff. Brevemente ya lo va a terminar. Este modelo empezó para interpretar los mapas de resonancia magnética funcional. Es muy típico que los sistemas neuronales se organicen de manera jerárquica, pero de una manera curiosa. De manera jerárquica en tanto que, si este es el mundo de las sensaciones, ¿vale? Aquí hay un centro de procesamiento sensorial y aquí otro que está por encima y aquí otro que está por encima. Y uno le envía la información en chorro a este y en chorro a este. ¿De acuerdo? En chorro quiere decir que si esto es una información somatotópica o retinotópica, como una información espacial, o sea, aquí hay un sensor, aquí otro que tiene unas coordenadas x, y en el centro el punto x, y va a correlacionar con este otro, va a ser un mapa deformado, ¿vale? Pero en el fondo es un mapa. Entonces esto se lo envía a este y este se lo envía a este, se conserva la relación espacial, las interacciones son muy directas y todas llevan a cabo activación. O sea, llega eso y se activa, es como una información de este es mi mapa, ¿vale? Sería un poco, esto sería el punto de los mapas, pero claro, estos son niveles muy bajos de procesamiento sensorial, esos. Entonces, la idea es esta, ¿vale? Esta sería la interacción sencilla, pero lo que está realmente pasando después es que los centros superiores envían conexiones hacia atrás, siempre, en todos los casos. Y hacia atrás en distintas asas de la jerarquía. Pero estas conexiones son ligeramente distintas de este tipo de conexiones, en tanto que son conexiones difusas. Cuando llegan a un centro no es como el otro que llegaban, si esta célula mapeaba con esta llega a esta y solo a esta, y cuando llega la activa. Este otro tipo de activación, si aquí hay una celulica que está activada del centro superior, lo que va a hacer es enviar una serie de axoncillos, por ejemplo uno que conecta con 200 neuronas de una manera muy sutil y delicada, o sea, no la activa, sino que solo modula un poco su potencial, y con esto lo que se consigue
es modificar el estado de respuesta de este centro a las entradas de este otro. ¿De acuerdo? Entonces, este es como que reordena la manera en que procesa este otro. ¿Vale? En función de, por ejemplo, si esto fuese si este centro estuviese encargado de ver cuán correctamente se está llevando a cabo una acción, si esa acción tiene una serie de errores, estos errores se podrían introducir por aquí, ¿vale? En el sistema inferior. Entonces el proceso es el conjunto, y si hay funciones de esa que se genera dinámicamente es porque están los tres conectados de esta manera. Y de hecho, pues sí, es como una función de este estilo, ¿vale? Si tienes un error de tanto en tus entradas, lo que va a hacer este sistema es así, pero entre muchas neuronas y de una manera para nada cierta, pero bueno, sí.